Buenas tardes todos los hermanos que pudieron estar hoy aquí en esta congregación en el nombre de Jesucristo para seguir nuestra enseñanza del Evangelio de Mateos. Tenemos ya casi un mes y medio con este libro que empezamos desde el capítulo 1 acerca de la genealogía de Jesucristo hasta su nacimiento. Vimos también en el capítulo número 2 acerca de la adoración de los magos al Señor en su nacimiento, seguido con la huida a Egipto y culmina donde creció en Nazaret. Capítulo 3 hemos visto al profeta grande Juan, que fue enviado de Dios para abrir el camino de la predicación de Jesucristo, y termina siendo bautizado nuestro Señor por Juan, donde se cumple y se abre el ministerio para Jesucristo en este mundo. Y hoy vamos a ver el capítulo número 4, donde el título dice la tentación de Jesucristo. Hemos leído este capítulo y lo vamos a dividir en dos partes. Desde el versículo 1 hasta el 11 veremos la tentación de Jesucristo en este mundo con el poder de Satanás, y desde el 12 hasta el capítulo 25, donde Jesús empieza su ministerio a caminar por este mundo y a predicar el Evangelio para salvación y de arrepentimiento. Vamos a comenzar a leer el capítulo número 4, desde el 1 hasta el 25. ¿Está bien? Lo vamos a leer completo para tener un panorama, y después iremos desglosando cada versículo del capítulo 4 hasta el versículo 11. Vamos a tratar de sacarle la mayor información, profundizar el capítulo lo más que se pueda, y participación de los hermanos también. Si tienen algún comentario, preguntas o dudas, aquí la vamos a tratar de contestar. No sé si me quiere ayudar Ricardo a leer el número 4 desde el 1 al 25, por favor. Gracias. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos,
Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muchas gracias, hermano Ricardo. Vamos a comenzar con una pequeña introducción de este capítulo número 4, que habla sobre la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Veremos en el versículo número 1 lo que fue el plan de Dios para su Hijo en este mundo. Veremos en el versículo número 2 la prueba y demostrar lo que Cristo tenía para demostrarnos a nosotros. No era para Él la prueba, sino para demostrarle al mundo entero que Él es lo que dijo ser. En el versículo capítulo 3 vemos la prueba número 1, donde Satanás quiso engañar a Jesucristo, haciéndole convertir una piedra en pan, no desde el cielo, sino de este mundo. En el versículo número 4 vemos la palabra de Dios y la mentira y la verdad. Capítulo 6 y 7 vemos el pináculo del templo, donde el diablo o Satanás o llamado Lucifer, también el príncipe de este mundo, lo apodó Jesucristo para arruinar el plan de Dios. Y versículo desde el 8 al 11, ahí vemos el príncipe de este mundo, el poder satánico, la astucia de Satanás que tiene para engañarnos, y donde usó la palabra de Dios para torcerla, para desviarla, engañar a Jesucristo, y también la está empleando el día de hoy para engañarnos a nosotros mismos. Vemos desde el principio del Génesis, donde Satanás, aparecido como una serpiente, quiso tentar a Adán y Eva y lo logró. Tuvo victoria. El postrero Adán, que es Jesucristo, quiso hacer lo mismo, pero vamos a ver que no pudo. Por más intento que quiso usar la misma palabra de él mismo, la quiso torcer y desviarla, 90% mentira y 10% verdad. Lo que vamos a ver. Vamos a empezar con el versículo número 1, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos dos acciones que usó el plan de Dios, donde usó el Espíritu de Él para llevarlo al desierto y para ser tentado por el diablo. Aquí vemos dos acciones donde hay un propósito, donde Dios usa a Satanás también, como lo usó en el libro de Job, que Dios usó a Satanás para un propósito, soberano. Dios tiene el control de todo, sabía lo que iba a pasar con su hijo, y usó este tipo de plan para ser tentado por el diablo. La palabra el diablo significa el acusador o el adversario, donde Satanás nos está acusando día y noche con Dios, hacernos tropezar de una forma o de otra, para acusarnos cuando nos equivocamos. No sé, hermano Ricardo, si tiene alguna... Sí. Gracias, Max. Bien, aquí quizás la primer duda que surge, ¿no? A mí me surgió esta primer duda, pero ¿por qué Dios guió a su Hijo
al desierto con la finalidad de ser tentado por el diablo. O sea, esto, la primer duda, ¿no? Y inmediatamente vino este versículo a mi mente, Santiago 1:13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, viene esta contradicción. Entonces, Dios lo llevó para ser tentado. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Entonces, la respuesta que puedo ver aquí es, primero, la tentación, que es, en este caso la palabra, significa probar, significa escrutar, significa examinar. Entonces, esto no quiere decir que Dios no sabía quién era su hijo, que Dios no sabía cómo iba a reaccionar, pero lo que está haciendo Dios al llevar a su hijo por medio del Espíritu al desierto con ese propósito es mostrar su capacidad de resistir el mal. Y esto es muy, muy bueno para nosotros, porque esto lo va a hacer identificarse con nosotros. Es decir, Cristo, siendo hombre, fue tentado en todo. Miren, vamos a Hebreos capítulo 4, ahí adelantito, bueno, casi al final. Hebreos capítulo 4 es un versículo muy importante, porque nos va a hablar justamente de esto. Hebreos 4 y el versículo 15. Fíjense cómo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos aquí el motivo principal que yo puedo ver por el cual Dios, como dijo Max, en su soberanía, Él, usando sus propios medios, consiguió que sucediera esta prueba para el Señor, que Él pasó con 100. Él pasó la prueba de manera perfecta, y esto, ¿saben qué? A mí me hizo pensar, Cristo pasó la prueba de no pecar, de enfrentarse directamente a Satanás, tentaciones tremendas, y Él, sin hacer ningún milagro, las pasó. Eso me dice que yo puedo también. Al Cristo vencer a Satanás, me dice que yo puedo vencer también a Satanás. Vamos a ver durante el estudio cómo hacerlo. Entonces, esa es la primera razón por la que yo voy a hacer este versículo, hermano. ¿Quieres comentar, Gabriel? Bueno, algo nada más sencillo. Vemos 3 tentaciones y también vemos 3 nombres que se le dan al diablo, que se le dan más. Pero también esta prueba nada más está en estos 3 evangelios. En Juan no está. Y aquí puede venir una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de Mateo nos habla se me fue. Cristo como rey, Marcos como hombre, y como el siervo, y en Lucas como el hijo del hombre. Pero Juan no la menciona. Entonces aquí podría haber una pregunta, que aquí está como hombre. No me acuerdo en un estudio que nos dio Johnny acerca de Hebreos, que nos habla precisamente esta palabra, su nombre, Jesús, como hombre. Pero ya vemos al final del versículo, pienso yo, como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, al final en el 11, porque ya dice aquí, vinieron ángeles y le servían. O sea, venció, ok, como hombre, ahora yo te trato como mi hijo, pienso yo. Gracias, hermano. También veremos cómo Satanás usa sus artimañas para engañarnos con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida. Vamos a pasar al versículo número 2, que dice... perdón.
Vemos aquí que el Señor Jesucristo fue tentado, mas nunca pecó. Y como nosotros también a veces somos tentados, y las personas hay veces que dicen, pues es que fue así porque Dios lo quiso. Tenemos ahí el versículo que nos leyó el hermano Ricardo, que dice: Dios no es tentado ni tienta a nadie. Y hay muchas personas que hacen algo malo y luego dicen, es que así Dios lo quiso. No, pues que tiene otra mujer, es que Dios me la puso en mi camino. Podemos ver en Santiago que dice, Dios no tienta a nadie, Dios no es tentado ni tienta a nadie. Ahí nos está poniendo el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que debemos soportar las tentaciones y no caer, porque Él fue tentado, mas nunca cayó. Y nosotros, el hombre como pecador que dice, es que Dios así lo quiso. No, Dios no lo quiso así. El diablo te tienta y tú caes, mas Dios no te tienta, porque dice, Dios no es tentado ni tienta a nadie. Satanás es el que te tienta y el hombre es el que cae. Y debemos de tener ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tantas veces que fue tentado y jamás pecó. Un comentario acerca de este versículo que ayer se me viene a la mente. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchas veces en nuestra vida cristiana vamos a ser llevados por el desierto, toda nuestra vida cristiana. Pero, ¿quién nos lleva? Dios. ¿Quién va con nosotros? Dios. O sea, es impresionante. No fue solo. Claro que tenía que resistir la tentación, pero el Espíritu Santo lo llevó. Y así va a ser nuestra vida, ¿no? Difícil a veces, pero tener esa confianza de quién es el que nos lleva por ese desierto. Si son 50, 60, 70, 80 años por ese desierto, tener esa plena confianza y esa seguridad de que es Él el quien nos lleva. Y tarde o temprano, pues, vendrá la muerte física o cuando venga el Señor por su iglesia. Gracias. Vamos al versículo número 2, que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ayunado, aquí el Señor, vemos la preparación del Señor Jesucristo, donde tiene una comunión que no se podía cortar con su Padre para llenarse del Espíritu Santo, que dice que estaba lleno. En el versículo 1, Lucas dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Acá habla de oración, de consagración, de comunión con nuestro Padre. Así se preparó el Señor Jesucristo antes de las pruebas. No podemos ir a enfrentar la vida sin orar. No podemos recibir nada si no oramos. No puede cambiar nuestra vida sin el poder de la oración. Ayunar es, si alguno quiere ayunar lo puede hacer, pero para conocer más a Dios, para tener más comunión y para saber más sobre Él, no para demostrar al mundo que ayunábamos. Ese fue el propósito de Jesucristo. En el desierto, dice Lucas, un versículo, que los demonios buscan lugares desérticos. Ahí creo que nace una secta, Pare de Sufrir, que creo que pone un vaso de agua en su casa o en el tele para que los demonios no se acerquen. Satanás anda en lugares desérticos igual que los demonios, donde no ve agua, entran. Y el agua simboliza la palabra de Dios. Es importante saber el ayuno, qué significa el ayuno y la preparación del Señor. Y dice que tuvo hambre. Sí, podemos hablar un poquito acerca del ayuno rápidamente. ¿Qué es ayunar? La palabra significa, del original, abstenerse de alimentos con una finalidad religiosa.
¿sí? Entonces, aunque ya se usa eso para decir, hoy ando en ayunas, no desayuné, ¿verdad? Pero aquí básicamente es, yo no voy a comer para, ¿cuál es el propósito? Fíjense que el ayuno es un acto privado de devoción, ¿sí? Esto no es algo para decir, vamos a ayunar todos juntos y vamos a ver cómo ayunamos todos y a ver quién es el que aguanta más. No, es un acto privado de devoción. Se utilizó en el Antiguo Testamento con Israel en casos como muy específicos como el de Esther, pero no es una costumbre que debamos imponer a otros. Es decir, toca que ayunes, hermano, junto conmigo. Órale, no, esto es un acto privado de devoción. También vamos a ver que hay la crítica es justamente a que muchos por ser un acto, por no querer hacerlo un acto privado, muchos se jactaban, ¿no? Como el fariseo que decía, yo ayuno 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque ya lo hago de manera rutinaria, religiosa. No, esto es un asunto de devoción personal con Dios, de acuerdo a la necesidad. Y rápidamente, el ayuno entonces sería básicamente abstenerse de líquidos y alimentos por cierto tiempo. Jesús lo hizo por 40 días, yo no sé cuánto aguantaríamos nosotros, ¿verdad? Eso nos habla de su fortaleza física también y espiritual, pero es con la finalidad de dedicar el alma y el cuerpo a la oración y meditación en la palabra, ¿sí? No es para enseñarle a otros, no es, a veces se piensa, es que si Dios me ve ayunar, es como si estuviera haciendo una huelga de hambre, entonces va a hacer lo que yo digo, así como que, Señor, ya me estoy muriendo, haz lo que te digo. No funciona, si no es para torcerle la mano a Dios o para convencerlo de algo, es más bien para humillarme a mí, es para concentrarme, para quitarme de alguna manera esa satisfacción que me da la comida en mi carne y poder fortalecer de alguna manera un poquito más mi espíritu, ¿sí? Pero yo lo pondría de esta manera, nosotros como asamblea no tenemos la costumbre de decir vamos a ayunar todos, esto es algo, cada quien de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su avance que quiera tener en su vida espiritual. Es como Max dice, yo ya decidí ya no ver la tele. Bueno, es algo que él, como una especie de ayuno, ¿no? Una especie de decir, quiero quitar esto de mi vida que me distrae. No podemos decir, ok, nadie vamos a ver la tele de aquí. Todos mañana van a agarrar su tele, nos vamos a juntar y les vamos a ir a romper. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo mismo con el ayuno. Es algo personal de dedicación a la oración y a la meditación en la palabra. Entonces, sí podría servir para en situaciones de dificultad poder tener más claridad. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tengo un problema, voy a ayunar para concentrarme en la palabra, en la oración y tratar de escuchar la voz de Dios en lugar de estar pensando en qué vamos a comer, qué vamos a cenar. Pero no sé si hay dudas o comentarios hasta ahí. Excelente. Vamos a pasar al versículo número 3, que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí vemos una de la primera pregunta que le hizo Satanás. No sabemos si era una serpiente, un hombre o un demonio, no sabemos de qué forma porque no lo dice aquí. Las preguntas que Satanás le hizo la respuesta que Jesucristo le hizo fueron sacadas de Deuteronomio las 3, como David dice que escogió 5 piedras y tiró una. Jesucristo de los 5 libros del principio, Pentateuco, escogió uno. Vemos que la primera pregunta que le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, un sí incondicional, preguntando si se supone que eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí fue con doble tentación a Jesucristo, dudando de su deidad, de que si era Dios o no. Y
y di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí vemos que no tiene nada de malo comer pan, no tiene nada de malo tener hambre, pero Satanás torció el plan de Dios para hacerlo caer a Jesucristo. Pero vemos que la mente de Cristo estaba lúcida, no estaba mareado, aunque no tomó, ni bebió, ni comió nada, como Moisés y Elías pasaron 40 días de noche sin comer y sin tomar agua. Jesucristo hizo lo mismo y le respondió con los 5 sentidos. Eso es muy, muy importante. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás vemos que le quiso dar comida del mundo, y el pan, él mismo era el pan, donde nosotros tenemos que comer de él, no él de nosotros. Vemos a Satanás como trata de desviar a Jesucristo inteligentemente, impresionante, donde le quiso hacer tropezar a Dios. Para Jesucristo, la voluntad de Dios no era que comiera pan en ese momento. Ese es el punto de Satanás, queriendo romper el plan de Dios. Por eso Jesucristo le contesta, lo vamos a ver más adelante. No sé si quiere nada más comentar rápidamente que cuando dice Jesús tuvo hambre, a nosotros decíamos, bueno, pues es normal, era hombre, pero para que Jesús tuviera hambre, el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, o sea, era algo, lo puedo decir con honor, con respeto, era algo nuevo para él, ¿sí? Jesús nunca había sentido hambre en su naturaleza divina. Ahora, en su naturaleza humana, él está experimentando esto, y es algo, precisamente por eso era una tentación, ¿no? Era algo que él no había experimentado a este grado en su carne, en su cuerpo humano. Y precisamente por eso debemos darle más gloria a él, porque él lo soportó. Nosotros ya sabemos lo que es tener algo de hambre, ¿verdad? Nunca hemos tenido 40 días de hambre, creo, los que estamos aquí. No aguantaríamos, pero algo sabemos de hambre y sabemos cómo se soluciona. Cristo también lo sabía, pero experimentado en él, no lo había experimentado, por eso es aún más fuerte. Y nada más comentar aquí que también es tan fuerte la tentación porque a él lo tentó el mismo Satanás en persona. A nosotros no nos tienta Satanás en persona, porque él no es omnipresente, no puede tentar a Gabriel y a mí al mismo tiempo. Es su sistema, es sus demonios que todavía están en el mundo, y toda la influencia que ha hecho lo que nos tienta. Bueno, dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Nada más eso. Oh, excelente, excelente. Gabriel, no sé si quiere. No. Ok. Vamos al versículo número 4, que dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos algo, el alimento espiritual, no físico. Ahí Satanás le trató de ofrecer alimentos mundanos, así como a Daniel, como vemos que era el príncipe de Persia en Daniel capítulo 10, donde tenía el control demoníaco. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto va para los creyentes. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios más que la física. La física es para mantenernos físicamente bien, cuidarnos. Dios quiere que estemos bien, que no comamos mal, pero Él quiere que nos alimentamos de este libro que es su palabra. Vemos que el pueblo hebreo también se alimentó con maná, de un pan que venía del cielo, pero tentaron a Dios, desobedecieron a su palabra, como dice acá. No, más adelante lo vamos a ver. Sí, fíjense algo también muy interesante, es que el pan
porque era tentación. El pan también resolvía el problema de inmediato. ¿Qué era lo que sentía Jesús en ese momento? ¿Qué se siente el hambre? Es dolor. Cuando ya ha avanzado, el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo. Empieza por la grasa y después empieza a consumir músculo. Eso sin decir que pues todos los gases, cómo queman. O sea, realmente el hambre es dolor. Y a veces la tentación para nosotros también es, resuelve mi problema, lo quiero resolver así. ¿Cómo? Tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Cómo? Pues robo. ¿Cómo? Pues un golpe. Y a veces pensamos así, Cristo, su problema lo podía resolver fácilmente. Había muchas piedras, Él convertía una piedra, saciaba su hambre. Mas no fue así. Justamente me gusta lo que dice Max. O sea, la tentación aquí es muy sutil. Es la de la autocomplacencia en lugar de complacer a Dios. Fíjese lo que dice en Juan 4:34, cuando los discípulos le decían a Jesús: Señor, no hemos comido, vamos a comer algo. Ellos, pensando en la comida terrenal, le decían: Rabí, come. En Juan 4:34 Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús vivía de la palabra de Dios, era lo principal, y hacer la voluntad de Dios. Fíjense qué enfoque tan fuerte para nosotros. Estamos hoy tan enfocados en lo terrenal, en tener lo físico satisfecho, en estar cómodos físicamente, y por alcanzar aquello dejamos lo que es prioritario, que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces esa es la meta, luchar por tener lo principal. Por eso dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué? Alimento, vestido. Excelente, no sé. Segunda de Corintios 10:4 nos dice, ¿no? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias, Gabriel. También dice en 2 Corintios 4:4, ayer lo leí, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno de los trabajos de Satanás, lo que estamos viendo el día de hoy, cómo actúa el poder satánico de desviarnos de la palabra, como decía Ricardo, hace todo lo imposible para que caigamos y para que nadie pueda obtener el cielo. Vamos al versículo número 5, que dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí yo tengo los del 5 al 7, porque van concordando uno con el otro. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo, según los historiadores, era una esquina del templo, un tejado que medía 117 metros. Era el lugar más alto del templo, donde se podía ver toda la ciudad y todo el panorama que estaba enfrente, donde se encontraba Jesucristo, me imagino que en Jerusalén. Esa es la información que tengo de... Sí, aquí la tentación, fíjense cómo las tentaciones primero son sutiles de Satanás. Es muy sutil, diciéndolo: mira, tienes hambre, come pan, el pan no es malo. Ahora, esta también es muy sutil, porque lo lleva al lugar más alto de la cima religiosa. Sí, o sea, el templo era la máxima autoridad religiosa en su tiempo, y lo lleva al lugar más alto de ahí.
Y justamente es sutil porque es un engaño. Le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Bueno, no me quiero adelantar, pero en el versículo 5 entonces nos habla de la soberbia religiosa. O sea, el lugar más alto de lo religioso, a veces los hombres, vamos a ver cómo muchos hombres son tentados de esta manera. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando Satanás usa la palabra, la usa torciéndola, la usa sacándola de contexto. Y a veces a grandes hombres religiosos le dice, mira, tú eres el más cercano a Dios, a ti ninguna mujer te va a tentar. Tú puedes tener muchas mujeres, tú no vas a caer. Tú puedes estar con muchas, no vas a caer. Tú puedes probar el vino, tú no vas a tener este problema. Tú puedes manejar solo todo el dinero, tú no te lo vas a robar. O sea, ¿por qué? Porque yo soy hijo de Dios, sí, no me va a pasar nada. Entonces, Satanás estaba apelando a eso, a que Jesús se lanzara. No sé si alguien quiere. No, excelente. Excelente punto ahí. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Como dijo el hermano Ricardo, hay Satanás tratando de torcer las escrituras. Dice que ningún borracho, ningún adúltero heredará el reino de Dios. Hay versículos sacados de la Biblia, por ejemplo en Timoteo, que dice, ya no bebas agua sino un poco de vino para las enfermedades del estómago. Beber vino no es malo, pero es malo cuando el vino te toma a ti. Ver a una mujer no es malo, pero verla con una mente podrida, adulterando en el corazón, ya es adulterio. Tener hambre no es pecado, comer pan no es pecado, pero Satanás emplea su poder para hacernos caer. El sexo fue creado para ser usado dentro del matrimonio, no antes. Por eso la televisión está llena de información, y esto, y hacerlo acá y allá. Puede engañar a tu esposa, que no pasa nada. Satanás es muy inteligente para hacernos caer. Aquí Jesucristo tuvo unos ataques muy fuertes, mucho más fuertes de que nosotros podemos aguantar. Lo atacó 1000 veces más fuerte que un hombre como nosotros, porque nosotros sí caemos porque somos débiles. El que no ha caído en pecado dice que es un mentiroso. Dice, todos seguimos pecando, pero menos, ya no como antes. Nuestro deseo ya no es pecar, sino hacer la voluntad de Dios con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible vencer el mundo. Aquí vemos un versículo que está en el Salmo 91 de 11 y 12. Es el mismo versículo, pero Satanás, como dijo él, quiso torcer el plan de Dios. 90% mentira y 10% verdad. Sí, bueno, si quieres avanzar al versículo Vamos 7. al versículo número 7 y dijo, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos la tentación, por ejemplo, la tentación más grande cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, cruzó el mar Rojo, lo abrió en dos, lo mantuvo y estuvieron 40 años en el desierto para probar lo que había en su corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En este caso, a Jesucristo pensó que iba a pasar lo mismo. El pueblo hebreo tentó a Dios, se empezaron a quejar que no tenían agua, que no tenían para comer, y después mandó Moisés con una vara que golpeara una piedra de Oreb, donde empezó a salir agua. Y dijo, este pueblo ha tentado. Y aquí vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Fue probado de la misma manera, sin comer, sin tomar,
pero Satanás quiso tentar al Dios mismo. Sí, fíjense el contraste que hay. La Biblia se puede utilizar para robar. Versículos bíblicos se pueden usar para tener muchas mujeres. Como ya dijo Max, se puede usar para beber alcohol. ¿Dónde dice la Biblia que está prohibido el alcohol? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo tener muchas mujeres? Salomón tuvo muchas mujeres. O sea, se puede usar la Biblia de esa manera y se usa, tristemente. Pero hay una distinción entre usar la Biblia con textos fuera de contexto y usar la Biblia con el conocimiento que da el Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Satanás le citó un salmo en la carne, en la maldad, de decir, pues ¿qué tiene? Dios te va a cuidar, tú aviéntate. ¿Pero con qué propósito? No más. Para probar que Dios sí te levanta, para ver si es cierto que eres su hijo, ¿no? Es como si ahorita pusiéramos esa, ¿no? Vámonos a caminar todos por las vías del tren, al cabo somos hijos de Dios, Él nos va a cuidar. Es absurdo, ¿no? ¿Con qué propósito? Mas Cristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está claramente bien fundamentado, está en contexto y tiene todo el sentido y la lógica con la palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado con cómo interpretamos la palabra de Dios, que no saquemos textos fuera de contexto para que digan lo que nosotros queremos, porque es lo que hace Satanás. Bueno, más o menos, o sea, por ejemplo, en lo que yendo al libro de Génesis,